El viento del Sáhara no avisa. Llega como una bestia que despierta de pronto, levantando el polvo que ciega y ahoga. Esa tarde, mientras guiaba a las cabras hacia el pequeño valle de palmeras, el cielo cambió de color en un parpadeo, de azul tranquilo a un naranja denso, casi violento. El aire olía a tierra quemada, a miedo. Me cubrí el rostro con mi manto y apreté los ojos. El rebaño comenzó a dispersarse, los animales balaban confundidos, y yo sentí que mis pasos ya no me obedecían. Solo será un viento pasajero, pensé. Pero en el desierto, los pensamientos se deshacen rápido, igual que las huellas. Pronto no pude ver ni mis propias manos. La arena me cortaba la piel, se metía en mi boca, en mis pestañas. Grité, pero mi voz no salía. Todo era ruido. Todo era viento. No sé cuánto tiempo caminé sin rumbo. Tal vez minutos, tal vez horas. El desierto no tiene reloj. Solo recuerdo la sensación del miedo volviéndose pesado, como si me cubriera con otro velo, uno que ya no podía quitar. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No venía del viento ni de la tierra. Era diferente, suave, firme y extrañamente cercana. Dijo mi nombre, Laila. Sentí un escalofrío. Nadie podía saber dónde estaba. Nadie podía verme. Debe ser el viento, me dije, pero el corazón me latía tan fuerte que parecía responderle. Camina hacia la colina, volvió a decir. No era un grito. No era una orden. Era una invitación. Mis pies comenzaron a moverse por instinto. La tormenta seguía rugiendo, pero algo dentro de mí se volvió silencioso. Ya no era solo miedo, era un tipo de certeza que no conocía. Cuando la arena empezó a calmarse, vi algo que creí imposible, una vieja estructura de piedra, medio enterrada. Me acerqué. Era un pozo. Metí una cuerda improvisada, y el sonido del agua fue como una canción. Bebí hasta sentir que el alma regresaba al cuerpo. Y ahí, en medio del silencio que quedó tras la tormenta, supe que esa voz no era de este mundo. No entendí quién me habló, no todavía. Pero supe que esa voz volvería. Crecí en un pequeño oasis llamado Tamegrote, un punto verde perdido entre las montañas de arena del sur de Marruecos. Desde niña aprendí que el silencio podía ser una compañía y una prisión al mismo tiempo. Las mujeres del pueblo hablaban poco, sus palabras se quedaban en los patios, entre las alfombras que tejíamos con las manos y los secretos que escondíamos en el corazón. Mi madre solía decirme, el desierto escucha, hija. No repitas lo que él guarda. Nunca entendí del todo qué quería decir, hasta que comencé a sentir esa sed que no era de agua, sino de algo que no sabía nombrar. Mi padre, Joseph, era pastor. Tenía el rostro curtido por el sol y los ojos del color del dátil maduro. No hablaba de emociones, solo de trabajo. Cada amanecer me enviaba con las cabras a buscar pasto seco más allá de las dunas, y yo caminaba horas entre el polvo dorado, soñando con mundos que no conocía. Había días en que el calor se volvía insoportable. El aire vibraba, el horizonte temblaba como si el cielo se derritiera. En esos momentos solía detenerme, cerrar los ojos y escuchar el latido del desierto, el zumbido del viento, el chirrido de algún insecto escondido bajo la piedra, el silencio que parecía observarme. Mi única amiga era Noura, una joven alegre que ayudaba a su madre en el horno comunal. Cuando terminábamos el trabajo, nos sentábamos en el techo de su casa a mirar el cielo que, de noche, se llenaba de estrellas como si alguien hubiera abierto una caja de luz. Ella hablaba de casarse, de tener hijos, de seguir la misma vida que todas. Yo la escuchaba en silencio, pero algo dentro de mí gritaba que debía haber algo más. Una tarde, mientras tejía una alfombra, una anciana llamada Mina se detuvo frente a nuestra puerta. Llevaba un turbante blanco y una sonrisa cansada. Dijo que venía de un pueblo lejano, donde las mujeres se reunían para orar. No por costumbre, sino por amor, explicó. Aquella frase me quedó grabada, aunque no entendí su sentido. Esa noche, soñé con agua. No un simple pozo, sino un río que corría bajo la arena. En el sueño, alguien pronunciaba mi nombre, igual que años después lo escucharía en la tormenta. Desperté con el corazón acelerado y un extraño anhelo que me acompañó durante días. Mi madre enfermó poco tiempo después. Las medicinas eran escasas, y el desierto no perdona.
Yo oraba en silencio, pero mis palabras se sentían vacías. Cuando ella murió, el mundo pareció detenerse. El sol siguió saliendo, las cabras siguieron balando, pero dentro de mí todo se volvió gris. Fue entonces cuando comencé a salir sola al desierto, más lejos de lo que mi padre permitía. No buscaba pasto ni rutas nuevas, buscaba respuestas. Sentía que en ese vacío inmenso había algo que quería decirme, pero yo no sabía escuchar. Una vez, mientras descansaba a la sombra de una roca, el viento cambió de dirección y trajo consigo un canto lejano, casi un murmullo. Parecía una oración. Me quedé inmóvil, tratando de entender las palabras, pero el sonido se perdió. Aquello me dejó temblando. Desde ese día, cada vez que el aire soplaba entre las dunas, yo cerraba los ojos y esperaba volver a oírlo. Nunca imaginé que, tiempo después, esa voz volvería a buscarme, no en un sueño, sino en una tormenta que casi me arrebata la vida. Pasaron los meses, y el trabajo se volvió mi refugio. Me levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía era fresco y las sombras de las palmeras parecían dormir. Llevaba conmigo una jarra de barro y un pedazo de pan con miel. Era mi manera de decirle al día que estaba lista, aunque por dentro me sintiera vacía. El desierto me enseñó a observar. Aprendí a leer el movimiento de las nubes, a reconocer los rastros de las cabras por la arena, a distinguir los tonos del cielo antes de que el sol lo tiñera de fuego. Pero también me enseñó que la belleza puede doler cuando se vive sin esperanza. A veces, cuando regresaba al oasis, escuchaba a las mujeres cantar mientras molían el grano. Sus voces llenaban el aire de una alegría sencilla, pero en mí algo seguía inquieto. ¿Por qué mi corazón no canta?, me preguntaba. Me sentía como una jarra vacía esperando que alguien la llenara. Un día, Noura me contó que unos comerciantes llegarían desde la ciudad con telas nuevas. «Deberías venir conmigo, Laila», insistió. «Podrías vender tus tejidos y conocer algo diferente». Dudé. Mi padre no aprobaba que las mujeres salieran sin su permiso. Pero algo dentro de mí ardía por ver el mundo más allá del polvo dorado que nos rodeaba. Esa noche recé en silencio, mirando las estrellas que parecían encenderse una a una. «Si hay algo más para mí, muéstramelo», susurré. Fue la primera vez que hablé con sinceridad al cielo. Cuando llegó el día del mercado, el pueblo se llenó de colores. Los hombres discutían los precios de los dátiles, los niños corrían entre los puestos, y las mujeres probaban perfumes de rosas traídos del norte. Me sentí viva, curiosa. Entre la multitud, volví a ver a la anciana Mina. Me reconoció enseguida. «Laila», dijo, sonriendo. «Tus ojos buscan algo que no saben nombrar». «Solo busco entender por qué me siento vacía», respondí sin pensar. Mina asintió despacio. «Esa sed solo la apaga el que conoce tu nombre desde antes del viento». Quise preguntarle qué significaba eso, pero alguien la llamó y desapareció entre la gente. Me quedé mirando el polvo levantado por sus pasos, con un nudo en la garganta. Esa frase se quedó conmigo por semanas. El que conoce mi nombre. Sonaba hermoso y aterrador a la vez. Me preguntaba si de verdad existía alguien que me conociera tan profundamente. Los días siguieron su curso, pero dentro de mí crecía un deseo que no podía ocultar. Comencé a salir más lejos con las cabras, buscando lugares donde pudiera estar sola. Llevaba un cuaderno viejo donde dibujaba formas en la arena, pozos, ríos, árboles imposibles. A veces me parecía escuchar pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Una tarde, mientras descansaba bajo una acacia, vi acercarse una tormenta a lo lejos. Las nubes de polvo se levantaban como un muro en el horizonte. Sentí miedo, pero también una especie de llamada. Algo en mí sabía que ese día marcaría un antes y un después. Regresé al pueblo apurada, pero la imagen de la tormenta me persiguió toda la noche. Los vientos golpeaban las paredes de barro, y el rugido del desierto parecía pronunciar mi nombre. «Laila». No dormí. Caminé hacia la puerta y miré la oscuridad. No había nadie, solo el sonido del viento. Pero por primera vez, en lugar de temerlo, sentí que me invitaba a escucharlo. Desde entonces, cada vez que salía con el rebaño, miraba al horizonte con expectación, como si algo o alguien estuviera por revelarse. No sabía que la respuesta vendría en la forma más temida del desierto, una tormenta que borraría todas mis huellas,
para dejar una nueva en mi alma. Las semanas siguientes fueron como un espejo que me obligaba a mirarme sin querer. Todo en el pueblo seguía igual, el murmullo del mercado, las risas de los niños, el aroma del pan recién hecho en los hornos comunales. Pero dentro de mí algo había cambiado. Era como si mi alma caminara por otro sendero, invisible para los demás. Intentaba seguir la rutina, pero cada oración repetida, cada gesto aprendido desde niña, me parecía vacío. En casa, mi padre notó mi distracción. «Leila», me dijo una noche mientras remendaba una red de pesca vieja, «el desierto no necesita pensamientos, solo obediencia. Quien pregunta demasiado, se pierde». Asentí sin responder, aunque por dentro algo se revelaba. ¿Por qué debía aceptar una vida que sentía tan silenciosa? ¿Por qué ese vacío seguía creciendo, como una grieta que nadie podía ver? Las tradiciones eran ley. Las mujeres debían permanecer bajo la sombra de la familia. Mi madre me enseñó a tejer, a servir té, a hablar en voz baja. Una mujer buena es como el agua, decía, fluye sin hacer ruido. Pero yo sentía que esa quietud me estaba secando por dentro. Una tarde, fui al pozo central del oasis a buscar agua. El sol caía pesado, y el aire tenía un sabor a hierro. Mientras esperaba mi turno, escuché a dos mujeres hablar de Mina, la anciana viajera. Una de ellas susurró, dicen que trae ideas peligrosas, que habla de un Dios que se acerca a la gente como un amigo. Me quedé inmóvil. No entendí del todo lo que decían, pero mi corazón se aceleró. Un Dios que se acerca, repetí en silencio. En mi mundo, Dios era lejano, tan alto que apenas si podíamos nombrarlo. Pensar que él pudiera acercarse parecía imposible, y sin embargo, hermoso. Esa noche no pude dormir. Salí al techo y miré el cielo despejado. Las estrellas titilaban con fuerza, como si alguien hubiera encendido 1000 lámparas sobre mí. Cerré los ojos y susurré. Si estás ahí, si de verdad te acercas, háblame. Solo el silencio respondió, pero un calor extraño me recorrió el pecho, como si algo invisible me abrazara. Al día siguiente, Noura vino a visitarme. Llevaba una expresión preocupada. Mi padre escuchó que fuiste sola al pozo más allá de las colinas, me dijo en voz baja. Dicen que es peligroso, que hay espíritus ahí. Sonreí con timidez. Solo quería estar en silencio. Ella me miró con ternura. Laila, el silencio es bueno, pero el desierto también puede hablar mentiras. Sus palabras me dolieron más de lo que imaginaba. No porque creyera que tenía razón, sino porque sentí que estaba sola en esa búsqueda. Nadie entendía esa sed que me quemaba. Esa tarde, mientras tejía una alfombra con hilos color azafrán, recordé algo que mi madre solía decir: Dios te escucha cuando tu corazón no tiene palabras. Me detuve. Quizá eso era lo que me faltaba, dejar de buscar con la mente y empezar a escuchar con el alma. Pero escuchar era difícil en un mundo que no quería que las mujeres soñaran. Si mostraba demasiado interés por cosas espirituales, me llamarían loca o desobediente. Así que guardé mi inquietud como un secreto, escondido entre los hilos de las alfombras que tejía cada día. Una noche, el viento volvió a soplar con fuerza. Desde mi habitación oí como las puertas golpeaban y los perros ladraban a la distancia. Me asomé por la ventana y vi como la arena comenzaba a levantarse, anunciando una tormenta. Sentí miedo, y al mismo tiempo, una extraña emoción. Era como si el cielo se preparara para decirme algo. La tormenta rugía afuera como si el desierto entero despertara en furia. Corrí a cerrar las contraventanas, pero el viento empujaba con tanta fuerza que el polvo se colaba por las rendijas. Mi padre oraba en voz baja, repitiendo las mismas frases que había escuchado toda mi vida. Yo lo miré y sentí un peso en el pecho. No era solo miedo al viento, sino algo más profundo, miedo de vivir sin entender el porqué de mi existencia. Esa noche, mientras todos dormían, me cubrí con mi manto y subí al techo. La tormenta ya se había alejado, pero el aire aún vibraba con energía. En el horizonte, los relámpagos iluminaban las dunas lejanas, mostrando por segundos un paisaje de oro y sombra. Me quedé mirando ese espectáculo silencioso y sentí que algo dentro de mí se rompía, o tal vez se abría. ¿Por qué siento que me llamas, y no te conozco?, murmuré al cielo. El viento respondió con un soplo suave, casi un suspiro. No escuché palabras,
pero mi corazón entendió un mensaje que no podía explicar: no estás sola. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba cubierto de arena. Las calles parecían borradas. Mientras ayudaba a limpiar el patio, escuché a los hombres discutir que la tormenta era un castigo, una señal de ira divina. Pero algo en mí se resistía a creerlo. ¿Y si en lugar de castigo, el viento traía un mensaje? Esa idea me persiguió durante días. Empecé a notar cosas pequeñas: el sonido del agua cayendo en el pozo, el murmullo de las hojas de palmera, el eco de mis pasos sobre la arena. Era como si el mundo hablara un idioma que apenas empezaba a aprender. Una tarde, fui al mercado con Noura. Entre los puestos de especias, vi de nuevo a la anciana Mina. Estaba sentada a la sombra, vendiendo dátiles. Me acerqué con el corazón acelerado. He pensado en lo que me dijiste, le dije sin saludar siquiera, sobre el que conoce mi nombre. Mina levantó la vista. Sus ojos brillaban como si supieran cosas que yo aún no podía imaginar. Entonces ya empezó a buscarte, respondió. ¿Quién? El pastor. El que deja 99 por encontrar a una sola. Sus palabras me estremecieron. Nunca había oído hablar de un Dios que buscara. En mi mundo, éramos nosotros quienes debíamos buscarle, y aún así, parecía siempre tan lejano. ¿Y si me equivoco? Pregunté con voz temblorosa. Él no se equivoca cuando llama, dijo ella, y me tocó la mano con suavidad. Cuando escuches su voz, no tengas miedo. Esa noche soñé con la arena moviéndose como olas, y en medio de ellas, una luz. No cegadora, sino cálida, como la de un amanecer que promete descanso. En el sueño, alguien pronunciaba mi nombre una vez más. Desperté con lágrimas en los ojos. Sin embargo, al contarlo a Noura, ella se alarmó. Laila, no digas eso en voz alta. La gente podría pensar que estás escuchando espíritus. Ya sabes cómo son con esas cosas. Tenía razón. Las tradiciones del pueblo eran como muros invisibles, no los ves, pero te impiden avanzar. Me mordí los labios y prometí guardar silencio. Pero por dentro, el fuego crecía. Los días siguientes fueron una lucha entre dos voces, una que me decía calla y obedece, y otra, más profunda, que susurraba busca y escucha. Cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte la sentía. Una tarde, mientras cuidaba al rebaño, el cielo comenzó a nublarse. Las cabras se inquietaron, y el aire se volvió espeso, casi eléctrico. Supe que venía otra tormenta. Esta vez, sin saber por qué, no corrí a refugiarme. Me quedé quieta, observando el horizonte, como si esperara algo o alguien. No podía imaginar que esa tormenta no solo traería viento y arena, sino también la voz que cambiaría mi destino para siempre. El día comenzó como cualquier otro, con un cielo tan claro que parecía imposible que escondiera peligro alguno. Salí temprano con el rebaño, siguiendo la ruta que serpenteaba entre las dunas hacia el valle seco. El aire estaba tranquilo, y los primeros rayos del sol pintaban la arena con tonos de cobre y miel. Llevaba conmigo un odre medio lleno y un pedazo de pan. Pensaba regresar antes del mediodía, pero el viento cambió sin aviso. Lo sentí primero como una caricia ligera en la nuca, y luego como un empuje fuerte que levantó un remolino de polvo. Las cabras empezaron a balar, nerviosas. Levanté la vista. En el horizonte, una línea oscura avanzaba con velocidad, tragándose el cielo. Era una muralla de arena. Una tormenta del desierto, más grande de lo que jamás había visto. Corrí. Intenté reunir al rebaño, pero el viento ya rugía con una fuerza que me arrancaba el aliento. La arena me golpeaba la cara, los ojos me ardían, y el aire se volvió tan espeso que respirar dolía. ¡Vamos!, grité, aunque el viento se tragó mi voz. En cuestión de minutos, todo se volvió de un color ocre uniforme. No había arriba ni abajo, ni horizonte, ni camino. Solo una inmensidad girando a mi alrededor. Cubrí mi rostro con el manto, pero la arena se colaba por cada espacio. Sentí pánico. Intenté orientarme, pero el sol había desaparecido. El desierto me rodeaba como un animal sin rostro. Cada paso parecía igual al anterior. Si sigo caminando, encontraré el valle, pensé. Pero pronto perdí el sentido del tiempo. Caminé sin rumbo, tropezando, cayendo,
levantándome una y otra vez. El miedo se convirtió en desesperación. La garganta me ardía, la sed era un cuchillo. Me senté sobre la arena temblando. Quise orar, pero las palabras no salían. Todo lo que podía decir era: ¿dónde estás? El viento aullaba, como si respondiera con burla. Por un momento, creí que iba a morir ahí. Cerré los ojos, sintiendo que el cuerpo me pesaba, y recordé el rostro de mi madre, su voz suave: Dios te escucha cuando tu corazón no tiene palabras. Entonces, entre el ruido, escuché algo. Una voz. No venía del cielo ni de la tierra. Era un sonido distinto, más claro que el rugido del viento, más cercano que mis propios pensamientos. Laila. Mi nombre. Lo escuché tan nítido que me incorporé de golpe. ¿Quién eres? Susurré, aunque sabía que no había nadie. La voz habló de nuevo, serena, firme, sin urgencia. Camina hacia la colina. Giré la cabeza en todas direcciones. No podía ver nada, solo arena girando, pero algo dentro de mí sabía dónde estaba esa colina. Me levanté. Cada paso era una lucha. La tormenta me empujaba en contra, me arrancaba el manto, me cegaba. Pero seguí caminando. No por razón, sino por obediencia a esa voz que no entendía, pero que me llenaba de una fuerza que no era mía. Después de un tiempo, no sé cuánto, el rugido empezó a disminuir. La luz cambió de tono, y el viento dejó de golpearme con furia. Frente a mí, entre la neblina de arena, apareció una silueta de piedra. Me acerqué temblando. Era una estructura antigua, medio enterrada. Parecía un pozo. Caí de rodillas. Metí la cuerda que llevaba para las cabras y oí el sonido del agua al fondo. Ese eco fue como un canto. Lloré. No de miedo, sino de alivio. Bebí con las manos temblorosas, sintiendo que la vida regresaba a mi cuerpo. El agua sabía a frescura, a promesa, a algo divino. Me quedé ahí un largo rato, con el rostro húmedo, mirando el cielo que comenzaba a despejarse. No había nadie, y sin embargo, no me sentía sola. El silencio que siguió fue distinto, ya no era vacío, era presencia. Sabía que esa voz volvería. Y cuando lo hiciera, estaría lista para escucharla. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. La tormenta había pasado, pero el mundo parecía distinto, como si el desierto respirara conmigo. El cielo se abrió en un azul limpio, casi imposible después de tanto caos. Me quedé junto al pozo largo tiempo, sin moverme, dejando que el viento tibio secara las lágrimas en mis mejillas. A lo lejos, vi a algunas cabras regresar solas, otras se habían perdido. Sentí tristeza, pero también una paz que no conocía. ¿Quién eres?, susurré al aire. ¿Por qué conoces mi nombre? Nadie respondió. Pero el silencio tenía un peso distinto, no era vacío, era espera. Tomé el odre, lo llené y bebí otra vez. El agua me supo a vida, y también a misterio. Me sentí observada, no con miedo, sino con ternura. Como si alguien invisible estuviera sonriendo. El sol comenzó a bajar. La arena brillaba como oro líquido. Me di cuenta de que debía regresar antes de que oscureciera. Sin embargo, una parte de mí no quería irme. Tenía la sensación de que ese lugar era sagrado, aunque no supiera por qué. Me incliné sobre el borde del pozo y vi mi reflejo en el agua, mi rostro cubierto de polvo, los ojos rojos por el viento, y sin embargo, había algo nuevo en mi mirada. Algo luminoso. Mientras me preparaba para marcharme, escuché un suave sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien. No había nadie, solo el eco del viento jugando entre las piedras. Pero una voz interior, suave como una brisa, dijo: No temas, Laila. Yo estuve contigo en la tormenta. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho. No era un pensamiento, ni un recuerdo. Era una presencia. Sentí una calidez que me envolvía, una certeza que no necesitaba explicación. ¿Por qué me ayudaste?, pregunté en voz baja. Y la respuesta, sin palabras, se grabó dentro de mí, porque siempre te he amado. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de miedo, sino de asombro.
En ese instante supe, sin entender cómo, que esa voz no era humana. Era la misma que me había llamado antes de nacer, la misma que había estado en mis silencios, en mis pérdidas, en mi sed. Me arrodillé junto al pozo y cerré los ojos. No sabía rezar de otra manera, así que solo repetí: gracias. El viento se calmó del todo, y una sensación de paz descendió sobre mí, tan intensa que me costaba respirar. No había cantos, ni luces, ni milagros visibles. Solo esa certeza profunda: no estaba sola, nunca lo había estado. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las dunas, emprendí el camino de regreso. El desierto había cambiado de color, el cielo era un manto púrpura, y la arena, un espejo que reflejaba el último fuego del día. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Ya no caminaba por miedo o costumbre. Caminaba guiada. Llegué al pueblo entrada la noche. Mi padre me esperaba en la puerta, con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas? Pensé que te había tragado la tormenta, dijo, aliviado y enojado al mismo tiempo. No supe qué responder. Solo le tomé la mano y le dije: encontré agua. Él asintió, sin entender la profundidad de esas palabras. Esa noche, mientras el pueblo dormía, yo permanecí despierta, mirando las estrellas. Ya no las veía como luces lejanas, sino como señales vivas, recordatorios de que hay una voz que conoce nuestros nombres incluso en medio de la arena. No sabía su nombre, ni su rostro. Pero supe algo que cambió mi corazón. Esa voz volvería. Y cuando lo hiciera, no la confundiría con ninguna otra. Los días después de la tormenta fueron extraños. El desierto volvió a su calma habitual, pero yo no era la misma. Había algo distinto en mí, una serenidad que otros notaron enseguida. Caminaba con ligereza, sonreía sin razón. Cada amanecer me parecía una promesa. Sin embargo, en un lugar donde todo se vigila, la alegría también puede levantar sospechas. Mi padre fue el primero en notarlo. Una tarde, mientras servíamos té, me miró con el ceño fruncido. Has estado rara, Laila. Ya no eres la misma desde aquella tormenta. ¿Qué pasó allá afuera? Me quedé callada. ¿Cómo explicarle algo que ni yo entendía del todo? Encontré un pozo, respondí finalmente. Y escuché una voz. El silencio cayó sobre la habitación como una piedra. Mi padre dejó el vaso a medio camino. ¿Una voz? ¿De quién? No lo sé. Pero me llamó por mi nombre y me salvó. Su mirada cambió. Pasó de la preocupación al temor. Laila, no repitas eso delante de nadie. La gente hablará. Pensarán que el desierto te volvió loca o que fuiste tocada por los genios. Asentí, aunque sus palabras me dolieron. No porque me llamara loca, sino porque sentí que estaba rechazando algo que era más real que cualquier cosa que hubiera vivido. Intenté guardar silencio, pero dentro de mí la voz seguía resonando, suave, constante, recordándome: no temas. Unos días después, en el mercado, escuché a unas mujeres murmurar mi nombre. Dicen que Laila habla sola, dijo una. Que la tormenta le cambió la cabeza. Sentí el calor subir a mi rostro. No respondí. Esa tarde, fui al pozo del oasis y me arrodillé junto al agua. ¿Por qué me salvaste si ahora todos dudan de mí? Pregunté en voz baja. El reflejo del cielo tembló, y en ese temblor sentí paz. Era como si la respuesta no viniera de fuera, sino de dentro, porque la verdad siempre trae soledad antes de traer luz. Aún así, los días se hicieron más difíciles. Mi padre comenzó a acompañarme en los recorridos, como si temiera dejarme sola. Mis amigas me evitaban. Solo Noura se acercaba, aunque su mirada estaba llena de inquietud. Laila, me dijo una tarde, la gente no entiende lo que dices. Si sigues hablando de esa voz, podrían llevarte ante el imán del pueblo. No quiero que te pase nada. Su advertencia me heló el corazón. En nuestro pueblo, las palabras eran poderosas. Una sola acusación podía destruir un nombre. Esa noche, mientras tejía, recordé las palabras de Mina: cuando escuches su voz, no tengas miedo. Cerré los ojos y respiré hondo. No temeré, me repetí. Pero el miedo llegó de todas formas. Al día siguiente,
unos hombres del consejo local vinieron a nuestra casa. Llevaban rostros serios. Uno de ellos, un anciano con barba blanca, habló con voz grave. Joseph, tu hija ha estado diciendo cosas extrañas. Habla de voces, de señales. Eso confunde a la gente. Mi padre bajó la cabeza. Está cansada, señor. No quiso causar problemas. El hombre me miró con dureza. Las jóvenes deben ocuparse de su casa, no de los misterios del cielo. No olvides tu lugar. Asentí en silencio, pero mis manos temblaban. Por dentro, algo gritaba que no podía callar lo que había vivido. Que esa voz no era una alucinación, sino una promesa viva. Cuando los hombres se fueron, mi padre me miró con tristeza. Te ruego que no vuelvas a hablar de eso, Laila. No entiendes el peligro. Lo entendía, sí. Pero también sabía que no podía negar lo que había sentido. La tormenta me había cambiado para siempre, y ya no podía volver atrás. Esa noche, mientras todos dormían, salí al desierto. Caminé hasta una colina donde el viento silbaba entre las rocas. Miré las estrellas y susurré. Si eres tú quien me habló, no me dejes ahora. El viento sopló con suavidad, y sentí que el miedo comenzaba a perder fuerza. Pero sabía que lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión. En el pueblo, las miradas se hicieron más frías. Las mujeres ya no me saludaban con la misma sonrisa, y los hombres me observaban con desconfianza. Sentía el peso invisible del juicio. A veces escuchaba a los niños murmurar cuando pasaba, ahí va la que habla con el viento. Yo caminaba en silencio, sin bajar la mirada, pero por dentro luchaba contra un torbellino de emociones. No quería causar problemas, pero tampoco podía negar la verdad. Alguien me había llamado por mi nombre. Una mañana, mi padre regresó del mercado con el rostro tenso. Laila, me dijo sin mirarme, el imán quiere hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. No era una invitación, era una orden. Al día siguiente me presenté en la pequeña mezquita de adobe. El imán, un hombre de voz grave y mirada penetrante, me pidió sentarme frente a él. El aire olía a incienso y polvo. Tu padre me contó lo que viviste, dijo. Las tormentas pueden confundir la mente. A veces el desierto nos hace ver lo que no está ahí. Lo que escuché era real, respondí sin levantar la voz. Esa voz me llamó por mi nombre. Me salvó. El imán frunció el ceño. ¿Y crees que era Dios? No supe qué decir. Lo que había sentido era más grande que cualquier palabra. Era amor, contesté al fin. Un amor que me encontró cuando yo no lo buscaba. Sus ojos se endurecieron. Cuidado, Laila. No todo lo que se siente viene del cielo. Hay fuerzas que imitan la luz para engañar. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué esa voz me salvó? El imán no respondió. Se limitó a decir, reza y guarda silencio. Olvida esa historia. Salí de la mezquita con las piernas temblorosas. No sabía si había hecho bien o mal, solo sabía que no podía negar lo que había vivido. Esa noche, el miedo regresó. Mi padre estaba serio, casi ausente. Durante la cena, nadie habló. Solo se oía el crepitar del fuego. Cuando terminé de comer, me levanté para salir al patio, pero él me detuvo. Laila, prometiste no hablar más de eso. Estás poniendo a nuestra familia en peligro. No puedo mentir, respondí, sintiendo las lágrimas subir. Esa voz me salvó. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta. No entiendes lo que dices. Si sigues así, podrían expulsarte. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Salí corriendo al exterior. La noche estaba llena de estrellas, pero por primera vez no me dieron consuelo. Me arrodillé en la arena y lloré hasta que ya no tuve fuerzas. En medio del llanto, una suave brisa me rozó el rostro. Cerré los ojos. Entre el sonido del viento, escuché de nuevo esa voz que conocía tan bien. No llores, Laila. Yo estoy contigo. El dolor se transformó en calma. No estaba loca. No estaba sola. Él seguía ahí. A la mañana siguiente, decidí volver al lugar del pozo.
caminé sola, sin decirle nada a nadie. El sol caía fuerte, pero el camino me parecía ligero. Cuando llegué, el pozo estaba igual que lo recordaba, antiguo, silencioso, lleno de promesas. Me arrodillé junto al borde y murmuré: si esta es la verdad, enséñame a no tener miedo. El viento sopló desde el este, trayendo un olor a flores secas. En ese momento, recordé algo que Mina me había dicho: el pastor busca hasta encontrar. Por primera vez entendí sus palabras. Aquel que me había llamado en la tormenta no era un fantasma ni un eco, era alguien vivo, alguien que me conocía desde siempre. El miedo comenzó a perder poder. Sabía que vendrían más pruebas, que el pueblo quizás me rechazaría, pero dentro de mí había una certeza más fuerte que cualquier tradición: la voz del amor no puede ser silenciada. Cuando regresé al pueblo al caer la tarde, ya no caminaba como antes. Algo había cambiado en mi mirada. El miedo se había ido, y en su lugar había una paz nueva, profunda, imposible de fingir. Y aunque no lo sabía todavía, esa paz sería mi fuerza cuando llegara el punto de ruptura, el momento en que la fe y el destino chocarían cara a cara. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si el aire mismo contuviera algo que estaba a punto de revelarse. Desde mi regreso al pozo, todo me parecía más nítido: los colores del amanecer, el sonido de las palmeras agitándose, incluso el murmullo del agua en los canales. Era como si el mundo respirara distinto, y yo con él. Sin embargo, también sentía que algo se acercaba. Un llamado que no podía ignorar. Una tarde, mientras tejía en el patio, escuché pasos en la calle. Cuando levanté la vista, vi a la anciana Mina acercándose. Llevaba una jarra de barro y una sonrisa suave. Mi corazón se alegró al verla. Era la única persona que no me miraba con temor. «Te he buscado, Laila», dijo con voz pausada. «Supe lo que ocurrió con la tormenta». «Todos creen que estoy loca», respondí con tristeza. «Pero tú sabes lo que oí». Mina se sentó a mi lado y me tomó las manos. «Sí, lo sé. Y también sé quién te habló». Mi respiración se detuvo un instante. «¿Quién?» «Aquel que dijo: yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen». La frase me atravesó el alma. Era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero sonaban familiares, como si las hubiera sabido desde siempre. ¿El pastor?, pregunté, recordando cómo ella lo había mencionado tiempo atrás. Mina asintió. «Jesús, el Mesías. El que dio su vida por amor. Él sigue llamando en el desierto, Laila». «¿Y tú respondiste?» Sentí un nudo en la garganta. Todo se mezcló dentro de mí: la tormenta, el pozo, la voz que me salvó, las noches de soledad. Todo cobraba sentido. «¿Cómo puede ser él?», susurré. «No lo conozco, nunca he oído hablar de él». «Él te conocía antes de que tú lo buscaras», dijo Mina. «Lo que escuchaste no fue un eco ni un sueño. Fue su voz». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé el momento exacto en que escuché mi nombre entre el rugido del viento, la paz que me envolvió, la ternura inexplicable. Todo coincidía. «¿Por qué a mí?», pregunté entre sollozos. «Solo soy una mujer del desierto, sin estudios, sin importancia». Mina sonrió. «Porque él elige lo pequeño para mostrar su grandeza. El desierto no es un castigo, Laila. Es el lugar donde Dios habla más claro». Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Era como si una luz invisible se encendiera en el corazón. Recordé el pozo, el agua fresca, el silencio lleno de presencia. Sentí que todo me conducía a este momento. Mina sacó de su manto un pequeño libro. Era viejo, con las esquinas gastadas. «Este es el Evangelio», dijo. «En él están las palabras del pastor. Léelo con cuidado, y el mismo espíritu que te llamó te enseñará lo que necesitas entender». Tomé el libro con las manos temblorosas. Nunca había sostenido algo así. Al abrirlo, mis ojos se detuvieron en una frase. «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». El corazón me golpeó el pecho. Agua. El pozo. La voz. Todo encajaba como piezas de un mismo milagro. Sentí que el aire se volvió más liviano, que mis lágrimas se secaban solas.
Por primera vez entendí que la sed que me había acompañado toda mi vida no era física. Era el alma la que había estado sedienta, y ahora, finalmente, había encontrado su fuente. Mina se levantó despacio. Pronto tendrás que decidir, hija. Escuchar su voz es el principio. Seguirla es el camino. La vi alejarse bajo el sol poniente. Su figura se perdió entre la arena, pero sus palabras quedaron grabadas en mí. Esa noche, leí el Evangelio a escondidas, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Cada palabra parecía viva, como si alguien la susurrara al mismo tiempo que mis labios las repetían. Y cuando llegué al pasaje donde Jesús dice, «No temas, porque yo estoy contigo», supe, sin duda alguna, que era Él quien me había hablado en la tormenta. Esa noche no dormí. El pequeño libro descansaba sobre mi pecho como si pesara más que la arena del desierto. Cada palabra que había leído seguía girando dentro de mí, encendiendo recuerdos, respondiendo preguntas que había cargado toda mi vida sin atreverme a pronunciar. Me senté en el suelo, junto al fuego apagado, y cerré los ojos. La habitación estaba en penumbra, solo el murmullo del viento se colaba por las rendijas. Sentí un calor suave recorrerme el cuerpo, una paz tan profunda que casi me hizo llorar. No era imaginación. Era presencia. Yo estoy contigo. Aquella frase resonó dentro de mí como una melodía conocida. No era una voz exterior, sino algo más íntimo, más real. Lo supe con certeza, era el mismo que me había llamado en la tormenta. Tomé el Evangelio entre las manos y lo abracé. Por un momento, todo mi pasado desfiló ante mis ojos, mi madre orando en silencio, mi padre hablándome del deber, mis días de soledad bajo el sol abrasador. Todo cobraba un nuevo sentido. Cada vacío, cada lágrima, cada duda, habían sido caminos que me llevaban hasta él. Al amanecer, salí al patio y respiré el aire fresco. El cielo estaba teñido de rosa, y las palmeras se mecían suavemente. Cada detalle parecía un mensaje, el agua que goteaba del pozo, el canto de un pájaro, el calor naciente del sol. Todo hablaba de vida. Pasé los días siguientes leyendo en secreto. Nora notó mi silencio. «Te has vuelto diferente, Laila», me dijo una tarde. «Ya no te quejas, ya no temes». «¿Qué te pasa?». La miré a los ojos y sonreí. Encontré algo que no puedo explicar, o más bien, alguien. Ella frunció el ceño. «¿Aún hablas de esa voz?». «Sí. Pero ahora sé quién es». «Laila, por favor», me interrumpió. «No hables así. Te traerá problemas». Su preocupación era sincera, pero yo no podía esconder la verdad que me había llenado. Por dentro, algo me decía que no debía guardar silencio, aunque el miedo intentara convencerme. Una noche, mientras leía junto a la lámpara, mi padre entró sin hacer ruido. Me sobresalté. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el libro. Intenté esconderlo, pero fue inútil. Lo tomó con fuerza y lo abrió. Sus ojos se detuvieron en la página donde se leía, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con la voz rota entre ira y miedo. «Me lo dio Mina», respondí en voz baja. «Padre, no es lo que piensas. Habla de amor, de perdón». Él tiró el libro al suelo. «Eso no es nuestra fe, Laila. Estás jugando con fuego». Las lágrimas se me agolparon, pero no retrocedí. «Padre, fue esa voz la que me salvó en la tormenta. Él me llamó. Yo sé que es real». Su mirada se endureció. «Si continúas con esto, te deshonrarás a ti misma y a nuestra familia». No respondí. Me incliné, recogí el libro con cuidado y lo abracé contra el pecho. Él me miró unos segundos, luego salió golpeando la puerta. Esa noche, el dolor me partió el alma. Me sentí dividida entre el amor a mi padre y la verdad que había encontrado. Pero mientras lloraba, algo cambió. Una calma me envolvió, más fuerte que el miedo. Supe que no podía renunciar a aquel que me había salvado. Salí al exterior, bajo un cielo lleno de estrellas. Me arrodillé en la arena, igual que aquella noche después de la tormenta. Cerré los ojos y dije: «Jesús, si eres tú quien me llamó, aquí estoy. No quiero seguir viviendo a medias. Hazme tuya, guíame donde quieras».
Una ráfaga de viento suave me acarició el rostro, y una alegría indescriptible me llenó el corazón. No había música, ni voces, ni visiones, pero dentro de mí todo era luz. Supe que mi vida acababa de comenzar de nuevo. El desierto, que antes me parecía un lugar de soledad, se había convertido en un templo. Cada grano de arena, cada soplo de viento, llevaba su nombre. Y aunque sabía que el precio sería alto, también sabía que ya no podía volver atrás. Los días posteriores fueron los más silenciosos de mi vida, pero también los más llenos de sentido. Aunque mi padre apenas me hablaba y el pueblo me evitaba, dentro de mí había una paz que no dependía de nadie. Era como si el pozo que había encontrado en el desierto ahora viviera en mi corazón. Me despertaba antes del amanecer y salía al patio con el libro escondido bajo el manto. Leía mientras el cielo se teñía de luz. Cada palabra del Evangelio era como una gota que caía en tierra seca. No necesitaba entenderlo todo, bastaba sentir cómo el alma se llenaba. Un día, al leer las palabras de Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, me quedé inmóvil. Sentí que el calor del sol me envolvía y comprendí que ya no tenía que temer a la oscuridad del pasado. Todo lo que había sido dolor, ahora se volvía propósito. Poco a poco, empecé a ver las cosas con nuevos ojos. El desierto, que antes me parecía una prisión de arena, ahora era una escuela de silencio. Las cabras, los vientos, las sombras de las palmeras, todo hablaba del Creador. Hasta el agua, que antes bebía sin pensar, se convirtió en un símbolo de gracia. Una mañana, mientras caminaba hacia el pozo del oasis, encontré a una mujer llorando junto a la orilla. Era una viuda del pueblo vecino, conocida por su carácter fuerte. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Mi hijo está enfermo, dijo entre sollozos. No tengo cómo llevarlo al curandero. Algo dentro de mí se movió. Recordé las palabras que había leído la noche anterior: oren los unos por los otros, para que sean sanados. Me arrodillé junto a ella y, temblando, puse una mano sobre su hombro. ¿Puedo orar contigo? La mujer me miró, confundida. ¿Orar? ¿Aquí? Asentí. Sí. No necesito saber mucho. Solo sé que él escucha. Cerré los ojos y hablé en voz baja, casi un susurro: Señor Jesús, tú que me salvaste en la tormenta, escucha el llanto de esta madre. Toca al niño con tu misericordia. El silencio que siguió fue profundo. Luego, el viento sopló con suavidad y el llanto de la mujer se transformó en un suspiro. Cuando abrió los ojos, su rostro estaba sereno. No sé por qué, pero siento que todo estará bien, dijo, y me abrazó. Al verla alejarse, comprendí que la fe no era solo una historia para guardar, sino una corriente viva que debía compartirse. Esa noche, al regresar a casa, me senté junto al fuego y abrí el Evangelio. Por sus frutos los conocerán, decía una de las páginas. Sonreí. Era como si Jesús me hablara directamente. Los días siguientes comenzaron a traer pequeñas sorpresas. Una vecina, que antes me evitaba, vino a pedirme consejos sobre su hija enferma. Un niño del pueblo me ofreció dátiles sin pedírselos. Y Noura, mi amiga de la infancia, volvió a buscarme. Laila, dijo, con voz temblorosa, soñé contigo. Estabas rodeada de luz. Y escuché una voz que decía, ella no se perdió en la tormenta, porque aprendió a escuchar. Sus palabras me hicieron llorar. La abracé sin decir nada. Aquel día entendí que mi transformación no era solo mía, estaba tocando corazones alrededor sin que yo lo planeara. Sin embargo, también sabía que la fe recién nacida debía probarse. Y en lo profundo, sentía que algo más grande estaba por venir, una prueba que revelaría si mi confianza en Jesús era solo emoción o convicción verdadera. Miré el horizonte al caer el sol. El aire olía a dátiles y a fuego. Cerré los ojos y murmuré: si me llevas de nuevo al desierto, Señor, no temeré. Ahora sé que ahí es donde hablas. El viento sopló con ternura, como si respondiera. Y supe que la historia aún no había terminado. Los días se volvieron más ligeros. Aunque el pueblo aún me miraba con reserva, yo ya no sentía miedo. Cada amanecer era una nueva conversación con Dios. Ya no lo buscaba fuera, entre las dunas o las tormentas, lo encontraba dentro, en la calma de cada respiración. Comencé a visitar el pozo cada tarde.
Era mi lugar secreto, el mismo donde todo había comenzado. Me sentaba junto al borde y hablaba con él. No con fórmulas aprendidas, sino con palabras sinceras, agradecimientos, dudas, sueños. Algunas veces el viento soplaba y movía el agua como si respondiera. Una tarde, mientras recogía ramas secas para el fuego, vi acercarse a Mina. Caminaba despacio, apoyada en su bastón, pero su sonrisa seguía siendo luminosa. «Hija, he venido a verte», dijo, sentándose a mi lado. «Supe que estás compartiendo tu fe con otros». «No lo busco, madre», respondí. «Solo cuento lo que viví». Ella asintió. «Eso es lo que hace la verdad, no necesita defensa, solo testimonio». Se quedó en silencio un momento, mirando el horizonte. «Pronto partiré al norte. Pero antes quería decirte algo, no todos entenderán lo que llevas dentro. Algunos te rechazarán, otros te escucharán en secreto. Pero mientras hables con amor, la semilla crecerá». Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si vuelvo a sentir miedo? Entonces recuerda la voz en la tormenta. Esa voz no solo te salvó de morir, también te enseñó a vivir. Nos despedimos al caer el sol. La vi alejarse por el camino polvoriento, su silueta recortada contra el cielo rojo. Sentí tristeza, pero también una paz nueva. Había sido un instrumento en mis comienzos, y ahora debía seguir sola, aunque sabía que en realidad nunca estaría sola. Pasaron las semanas, y la vida en el pueblo siguió su curso. Pero algo empezó a cambiar. Las mujeres comenzaron a reunirse en secreto por las noches. No para chismear, sino para escuchar. Querían saber qué había pasado conmigo, qué era esa voz de la que hablaba con tanta serenidad. Al principio eran 3, luego 5, luego más de una docena. Nos sentábamos bajo una palmera vieja, lejos de las casas. Yo les contaba lo que había leído sobre Jesús, cómo había hablado con una mujer junto a un pozo, cómo había calmado una tormenta, cómo había amado a los olvidados. Ellas escuchaban en silencio, algunas con lágrimas, otras con miedo. Pero todas con hambre. Hambre del alma. ¿Y crees que Él también puede hablarnos a nosotras?, preguntó una noche una joven llamada Fátima. Sonreí. Ya lo está haciendo. Solo necesitas callar el ruido para escuchar. Esa reunión se volvió costumbre. No teníamos templo ni maestro, solo el cielo abierto y el rumor del viento. Pero ahí, bajo las estrellas, sentíamos su presencia tan real que el miedo desaparecía. Una noche, mientras orábamos, un grupo de hombres pasó cerca y nos vio. Nos observaban desde lejos, murmurando. Al día siguiente, el rumor se esparció: Laila enseña cosas nuevas. Algunos nos miraron con desprecio, pero otras mujeres se acercaron con curiosidad. Yo no me defendí. Recordé las palabras de Mina: mientras hables con amor, la semilla crecerá. Y así fue. En pocos meses, el pequeño grupo se convirtió en un círculo de esperanza. No sabíamos teología ni ritos, solo compartíamos lo que Cristo había hecho en nuestras vidas. Una tarde, mientras regresaba del pozo, una niña del pueblo corrió hacia mí con una jarra rota en las manos. Laila, se me cayó y no tengo cómo traer agua, dijo llorando. Tomé la jarra, la observé un momento y sonreí. No te preocupes, pequeña. Ven, vamos al pozo. Llenamos otra jarra y la llevamos juntas. En el camino, le conté cómo Jesús reparaba corazones igual que nosotros reparamos vasijas, con paciencia, con cuidado, con amor. La niña me miró con ojos grandes. ¿Y si me vuelvo a romper?, preguntó. Entonces Él te volverá a sanar, respondí, acariciando su cabello. Esa respuesta, tan simple, se volvió mi verdad cotidiana. Cristo no me había quitado del desierto, me había enseñado a florecer en medio de él. Y aunque aún había miradas duras y palabras que herían, ya no me dolían igual. Porque sabía que la misma voz que me llamó en la tormenta seguía susurrando dentro de mí. Yo estoy contigo, Laila. Siempre. Han pasado muchos años desde aquella tormenta. El desierto sigue siendo el mismo, vasto, impredecible, hermoso y peligroso. Pero yo ya no soy la misma mujer que se perdió entre sus vientos. Hoy, cuando el cielo se cubre de arena y el viento ruge como antes, ya no siento miedo. Cierro los ojos y sonrío, porque sé que no estoy sola.
La voz que escuché aquel día sigue hablándome, no desde el aire, sino desde dentro del corazón. Mi padre murió en paz. Alcanzó a verme vivir con serenidad y, aunque nunca comprendió del todo mi fe, en sus últimos días me pidió que le contara otra vez esa historia del pastor que busca a la oveja perdida. Lo hice. Y mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si fue conversión o comprensión, pero sí sé que se fue con esperanza. Noura, mi amiga, ahora me acompaña en los caminos. Juntas viajamos a los pueblos cercanos, llevando agua, pan y palabras de vida. No tenemos templos ni altares, nuestro púlpito es el desierto y nuestras oraciones son simples como el aire. Pero cada vez que una mujer nos mira y dice, yo también escuché su voz, sé que valió la pena cada lágrima, cada silencio, cada rechazo. A veces me siento junto al pozo, el mismo donde todo empezó. El sol se refleja en el agua, y el sonido de la cuerda al bajar me recuerda aquel instante en que la vida volvió a mí. Cierro los ojos y susurro. Gracias, Jesús. Por buscarme cuando yo ni siquiera sabía que estaba perdida. El agua del pozo sigue fluyendo, clara y fresca. Los pastores del lugar dicen que nunca se seca, ni siquiera en los veranos más duros. Yo sonrío. Tal vez no sea solo un pozo. Tal vez sea un recordatorio de la promesa, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. He aprendido que el desierto no es el fin del camino. Es el lugar donde Dios habla sin ruido. Donde el alma, despojada de todo, puede escuchar. Y si hoy tú, que escuchas mi historia, sientes que estás en medio de tu propia tormenta, cuando el viento de la duda o del dolor te impide ver el horizonte, recuerda esto, no estás solo. Esa voz que me llamó también te conoce. Te llama por tu nombre. A veces no la oímos porque estamos corriendo, o porque el ruido del mundo es demasiado alto. Pero si te detienes, si respiras, si cierras los ojos y dices con el corazón abierto, háblame, Señor. Él responderá. Yo no merecía su amor. No hice nada para hallarlo. Pero en su gracia me buscó, me rescató, me enseñó a amar. Y aunque el viento aún sopla, ya no me destruye, me recuerda quién soy. Una hija amada, guiada por el pastor que jamás abandona a las suyas. Cada vez que cuento mi testimonio, la gente me pregunta si volvería a pasar por la tormenta. Y siempre respondo lo mismo. Sí. Porque fue en esa tormenta donde finalmente escuché la voz del amor. Así termina mi historia, pero quizá hoy comience la tuya. Si alguna vez sientes que la vida se ha vuelto un desierto, no temas. El mismo Jesús que me llamó a mí, puede llamarte también a ti, y cuando lo haga, lo sabrás. Porque pronunciará tu nombre con ternura, y su voz te llevará a casa. Yerba. Si este testimonio tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y escríbeme en los comentarios con la frase. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, él me habló en el silencio. Así sabré que también has escuchado su voz.